puedo vivir fuera del ejido y que me respeten mis derechos y tierras ejidales. Y en caso de que no quieran respetar, lo que puedo hacer. Es el tema. Soy Ramón Herrera Chela, abogado, defensor agrario nacional. Si tienes alguna consulta con este tema o cualquier otro de tierras ejidales o comunales o sus derechos, puedes comunicarte al teléfono 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. Desde cualquier parte del país y desde el extranjero puedes cotizar tu asesoría, incluyendo a los colegas abogadas y abogadas. Si ocupan por ahí alguna opinión técnica, con gusto pueden marcar o enviar su mensaje. También te invito a suscribirte al canal de YouTube Ramón Herrera Chela, el más grande en todo México actualmente en cantidad de videos gratuitos, en suscriptores ya y en videos reproducidos o vistos. Si traes algún problema, puedes escribir ahí el nombre del problema o la palabra clave, le agregas mi nombre y te va a aparecer el video que trata directa o indirectamente el tema. Por hoy el tema que nos ocupa es por vivir fuera del ejido no me respetan mis derechos y tierras ejidales. ¿Qué hago ante esa situación tan real, tan recurrente? Vamos poniéndonos en contexto. Por ser ejidatario o comunero, ya sea hombre o mujer, tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Por ejemplo, tienes la obligación por ley de acudir a las asambleas ejidales, las que están previamente convocadas. O en caso de que no puedas por enfermedad, por edad, por otros compromisos, puedes mandar un representante legal con una carta de poder o con un poder notarial. Tienes la obligación también de pagar cuotas o cooperaciones que se acuerdan mediante asamblea, parejos para todas y todos. Y si te haces merecedor de una multa, tienes la obligación de pagar esa multa. Y en caso de que aspires a ser candidato al comisariado ejidal de bienes comunales o al consejo de vigilancia, tienes la obligación de vivir en el ejido por lo menos en los últimos 6 meses antes de la elección. Esas son pues algunas de las obligaciones. Pero si eres ejidatario, mujer u hombre o comunero, la ley agraria no te obliga a que forzosamente tengas que vivir dentro del ejido. No te obliga. Revisa la ley al derecho y al revés y vas a encontrar que no te obliga. En pocas palabras o en otras palabras, tienes el derecho de vivir fuera del ejido, en otro poblado, en otra ciudad, en otro estado del país o en el extranjero. En pocas palabras, donde tú quieras. Por tiempo indefinido o de manera permanente puedes vivir fuera del ejido o en el extranjero, sin problema. Y el hecho que vivas fuera del ejido o en el extranjero no es motivo, ni causa, ni razón, ni pretexto para que te quieran quitar tus tierras o tus derechos o no te los quieran respetar. La ley agraria, que es la máxima dentro de un ejido, no te advierte que corres el riesgo de perder tus derechos o tus tierras por vivir fuera del ejido o en el extranjero. Y si la ley agraria no te advierte, no te quita ese derecho, nadie más lo puede hacer. Es incorrecto que alguien actúe en contra de los derechos que te otorga la ley agraria, y menos aún si esos derechos los van a hacer valer en tu perjuicio, o esas decisiones, mejor dicho. ¿Qué puedes hacer si te advierten, te amenazan o toman un acuerdo de asamblea o intentan quitarte tus tierras ejidales o derechos agrarios? Debes de asesorarte para presentar una demanda en contra de esos actos de perturbación y molestia, para que el tribunal confirme en sentencia que deben de ser respetados o deben seguir siendo respetados tus derechos. Esa demanda por lo general la presentas en contra del ejido o su asamblea a través del comisariado ejidal. Pero ¿qué sucede si es el comisariado ejidal, sobre todo el presidente, el que anda encabezando
esos actos de perturbación en tu perjuicio, pues puedes también demandarlo al presidente del comisariado ejidal, a él directamente en lo personal, por el abuso del cargo, de la función. Él está para predicar con el ejemplo, de proteger los derechos de los ejidatarios, no para sentirse dueño del ejido o ande actuando con selección o con dedicatoria para perjudicar a una persona. Pocas palabras, pues, para que el tribunal los meta en cintura y cesen o terminen esos actos. Y la pregunta también consecuente es, ¿y qué pasa si ya me privaron de los derechos? Si ya me quitaron la tierra. Pues tienes derecho a presentar la demanda por la nulidad de dichos actos, de dichas decisiones, que seguramente están contenidos en un acta de asamblea, por lo tanto también debes demandar la nulidad parcial o total de esa acta de asamblea. Y el tribunal en sentencia, el tribunal agrario, puede que si ganas el juicio, confirmen que te restituyan tus derechos o te los vuelvan a reconocer y que te los respeten cabalmente. Ojo, no es lo mismo que demandes la restitución de los derechos o el reconocimiento de los derechos o la confirmación de los derechos. Esas tres variantes se pueden presentar derivado de este problema. Son acciones distintas, en el fondo llevan el mismo fin, pero hay que tener cuidado en la forma en que se plantean en la demanda. Y si el tribunal agrario dicta una sentencia a tu favor, el condenado, en este caso el ejido, la asamblea o el comisariado, tienen la obligación de obedecer lo que ordena el tribunal en sentencia. Porque si no obedecen es delito, se llama desacato, desobedecer a una autoridad. Así que a manera de advertencias y sugerencias también para que tomen nota, es muy importante participar en las asambleas o estar enterados de lo que está ocurriendo. Acuérdate que es una obligación, más que un derecho es una obligación, un deber que tienes. Ya sea de manera personal o a través de un apoderado legal. Para que, en dado caso, por ejemplo, si van a repartir dinero o tierras, pues pidas tu parte proporcional o que te asignen tierras. Porque, por ejemplo, si no vas a la asamblea, si no mandas a ningún representante y casualmente en esa asamblea hubo repartición de dinero o hubo repartición de solares urbanos, esa decisión te va a perjudicar porque tú tenías la obligación de ir a las asambleas. Claro, aún así tienes la libertad de presentar la demanda por la nulidad parcial de esa acta de asamblea porque es ilegal, pero tendrás que acreditarlo, que es ilegal, o que no te consideró tu parte proporcional en tierras o en dinero según de que se haya tratado. Ojo, algunos abogados cometen el error de demandar la inexistencia del acta, la inexistencia del acto que contiene esa acta de asamblea. Es un error, porque a veces el acto sí existió. La forma en que convocaron a ese acto, que es el acta de la asamblea, puede que ahí sí traiga detalles de legalidad o de ilegalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando plantean mala demanda, aplica el dicho que lo que mal empieza, mal acaba. Así que a manera de puntualizar la pregunta, la recalco. Entonces sí puedo vivir fuera del ejido o de la comunidad y que me respeten mis derechos y mis tierras. La respuesta contundente es sí. La ley agraria no te prohíbe y a nadie le prohíbe y ninguna autoridad debe prohibir que puedas irte a vivir afuera del ejido. Puedes estar por cuestiones de un trabajo, de una mejoría en tu economía, estar viviendo y trabajando en el extranjero como en Estados Unidos. Que por cierto, si algún reglamento interno del ejido o algún estatuto comunal pudieran restringir o obligarte pues a que vivas a fuerzas dentro del ejido, ese reglamento o ese estatuto es ilegal. Porque a ningún ciudadano, a ningún ejidatario, a ningún comunero, sea hombre o mujer, se le puede obligar, aún en contra de su voluntad, a que a fuerzas viva en un lugar determinado. Ahí se atenta, va en contra de sus libertades individuales, de sus derechos humanos. Imagínate que se le obligara a vivir en una zona riesgosa, peligrosa por la delincuencia organizada. En esa lógica, pues, o que estuvieran
extrema pobreza. No se le puede obligar al ejidatario. Y tome nota de esto, dentro de las leyes, dentro de las autoridades, hay reglas, le llaman reglas del derecho. Y una de las más importantes que siempre debes de saber tú como ejidatario es de que lo que la ley no te prohíbe, significa que te está permitido. Si la ley agraria no te prohíbe vivir en el extranjero, no te prohíbe vivir fuera del ejido y seguir conservando tus derechos, nadie más te lo puede prohibir. Ni la asamblea, ni el reglamento interno, ni el comisariado, ni el tribunal agrario, ni la procuraduría agraria, ni el registro agrario nacional. Y quien actúa en contra de la ley, si se mete en problemas, comete actos ilegales. Y eso puede acarrear responsabilidades. Así que te invito a conocer tus derechos y a exigir que se te respete. O defenderlos cuando es necesario. Y para cerrar, ¿qué pasa si ya me quitaron las tierras? Si ya me quitaron los derechos, pues demanda lo antes posible. Ahí el tiempo sí puede jugar en tu perjuicio por la tardanza nada más, pero el transcurso del tiempo no necesariamente te quita la oportunidad de defenderte. Ojo, si hubo una asamblea, pues por ahí la ley agraria te da 3 meses a partir de que se celebró, si esa asamblea trató de la asignación, la repartición de tierras, por ejemplo. Pues para presentar la demanda necesitas un abogado, ya sea que busques uno de oficio o gratuito en la Procuraduría Agraria o contrates un abogado particular. De las dos formas se vale. Todos los derechos y tierras que te quitan puedes llegar a recuperarlo. Tienes esa posibilidad de defender, de que te los regresen, de que te los vuelvan a asignar. A veces es rápido, sobre todo cuando negocian, es sencillo, pero otras veces puede ser complicado y tardado. Y más si te echan encima a la asamblea o al ejido o la traes contra el comisariado. Así que contraten a los especialistas, de preferencia a los que tienen experiencia, porque no es lo mismo un especialista que puede tener 3 años diciéndose especialista en derecho agrario que una persona que lleva 30 años ya con esa experiencia. No te quedes con la primera opción de que es el más barato, de que es el que me queda más cercano aquí donde vivo, que es el que me recomendaron. Dales el beneficio de la duda, pero no está por demás que consultes una segunda opinión. Por eso siempre promovemos el teléfono. Consulta la segunda opinión. Jamás te vas a arrepentir de consultar una segunda opinión. Si el de la segunda opinión, que podemos ser nosotros, coincide con lo que estás asesorando de tu abogado, ahí quédate. Pero si es algo diferente o hasta contrario, toma las medidas pertinentes a tiempo, antes pues de que sea tarde. Así las cosas con los temas, nos vemos en el siguiente video de la serie.